Hoy, 1 de febrero, he vuelto de mis vacaciones en la costa. Y la verdad es que hay algo que llevo escondiendo durante años. Y con la presión, ya no puedo callarlo más. Tengo que decir la verdad y soltar esta confesión inesperada. Y la verdad es que sí me encanta Ragnar Blackmane. Lo sé, he hablado mal de Ragnar porque soy un fan de los orcos. No me gustó lo que le hizo a Ghazghkull. Es terrible, pero ya sabemos cómo somos en internet. Opinamos sin saber, exageramos, mentimos e inventamos cosas en un inútil intento de destruir. Pero hay cosas que resisten bajo fuego y no se quiebran. Así que, para resarcirme y volver a hablar de lo que importa, hoy retomamos la serie de los Primarcas con los lobos espaciales y con Leman Russ. En los lejanos páramos helados del mundo de Fenris, bajo auroras glaciares y tormentas de nieve, una antigua saga comenzó a gestarse. En la noche de una gran helada, mucho antes que el Imperium supiera de este lugar, una manada de lobos aulló reclamando a un recién llegado, un niño caído del cielo. Un bebé gigante arrancado de tierra por los caprichos del caos y arrojado en este mundo salvaje. Fenris era un planeta letal, de inviernos eternos y mares poblados de monstruos. Cualquier infante normal habría muerto al instante en aquel frío mortal. Pero este niño no era normal, era uno de los Primarcas, hijos sobrehumanos del emperador. La leyenda dice que una enorme loba de Fenris, con inteligencia casi humana, encontró al pequeño entre la nieve y con instinto maternal lo tomó como suyo. Así, el Primarca pasó sus primeros años no entre hombres, sino entre lobos. Amamantado por la loba, calentado por el pelaje de la manada y aprendiendo a cazar y a sobrevivir en la forma más pura y feroz de la naturaleza. Creció alto, robusto y ágil, con colmillos en el alma y la mirada aguda de un depredador. Y con dos lobos grises que se convirtieron en sus hermanos inseparables. Con el tiempo, el niño lobo empezó a vagar más y más cerca de asentamientos humanos, atraído quizás por la curiosidad o el olor a alimento. En Fenris, los humanos vivían en tribus bárbaras que luchaban constantemente por sobrevivir, reforzados por las leyendas de dioses y reyes. Cierta noche fatídica, impulsado por el hambre y guiando a su manada, el joven Primarca lideró a los lobos en un ataque contra la aldea humana en busca de comida almacenada para el invierno. Para las gentes de la aldea, fue como si los antiguos espíritus hubieran enviado una calamidad. Los lobos de Fenris descendieron entre las cabañas y con ellos una figura salvaje que caminaba en cuatro patas como una bestia, pero combatía con la fiereza y astucia de 100 guerreros. El chico no conocía la lengua de los hombres, solo gruñía y bramaba, defendiendo a su manada mientras estos robaban carne seca y pescado. Los aterrorizados aldeanos se armaron como pudieron. Flechas y lanzas volaron. El Primarca luchó sin tregua, interponiéndose entre los lobos y los cazadores para asegurar que sus hermanos lobos escaparan de esta trampa mortal con vida. Logró su cometido. La manada sobrevivió y huyó hacia la helada oscuridad, aunque varios lobos cayeron bajo las armas humanas. El niño lobo, cubierto de sangre y herido, también se escabulló hacia los bosques nevados antes de que pudieran abatirlo, pero su existencia ya se había revelado a los hombres de Fenris, y el miedo se propagó más rápido que el viento polar. La aldea, al amanecer, envió emisarios apresurados a hablar con el rey de la legión, Tengir, soberano de los fieros pueblos conocidos como los Russ. Le suplicaron ayuda contra aquel demonio de la tundra, un monstruo niño salvaje que comandaba lobos gigantes y ponía en jaque a comunidades enteras. Tengir, hombre orgulloso y curtido en 1000 batallas, escuchó con asombro el relato. En Fenris existían muchas leyendas de bestias cambiantes y espíritus del hielo, pero nunca había oído hablar sobre algo semejante. Preocupado por la amenaza a sus súbditos, ordenó una gran cacería. Armó a sus mejores cazadores y guerreros con arcos de hueso, flechas untadas en veneno de dragón de hielo, lanzas y espadas afiladas como colmillos y los envió al bosque a buscar a este niño lobo y a su manada. Durante días siguieron rastros de sangre, huellas enormes entre picos congelados y montañas. La cacería fue cruenta. Los hombres de Tengir emboscaron a la manada matando a muchos lobos con sus salvas venosas.
La vieja loba que había criado al primarca peleó con ferocidad inaudita para proteger a sus hijos, destrozando a varios cazadores antes de sucumbir a las decenas de flechas clavadas en su cuerpo. Cuando la noble criatura finalmente cayó, el joven primarca, lleno de ira y dolor, se plantó sobre su cadáver, enseñando los dientes y lanzando un aullido desgarrador. Tenía el cuerpo atravesado de flechas, la sangre envenenada del dragón ya circulaba por sus venas, debilitando incluso a un ser de su fortaleza. Aún así, miró a su alrededor, dispuesto a vender cara su vida. Pero los cazadores de Tengir, estremecidos ante la escena del niño salvaje protegiendo a su madre loba, lograron abalanzarse en grupo sobre él, lo sometieron con redes y golpes hasta que por fin quedó exhausto, encadenado y amordazado. Así fue capturado aquel que pronto cambiaría el curso de la historia de Fenris, el niño lobo, el salvaje invencible, ahora prisionero de los hombres. Encadenado y escoltado por guerreros temerosos, fue llevado ante el trono del rey Tengir, en la sala del gran salón de hielo. Los hombres lo arrastraron hasta los pies del monarca y allí lo presentaron, magullado y furioso, pero con la mirada indómita de un depredador acorralado. Por un momento, en la penumbra del salón iluminado con antorchas, todos quedaron en silencio, contemplando la figura del muchacho, sucio, cubierto de pieles y cicatrices, gruñendo a pesar de la mordaza. Tengir se puso de pie y se acercó lentamente. Era un rey duro, pero no cruel sin motivo. Miró a aquel joven extraordinario, casi tan alto como él mismo a pesar de ser apenas un adolescente. En sus ojos grises brillaba la inteligencia bajo la fiereza. Tengir entendió que no era un demonio irracional, era un muchacho fuera de lugar, con el alma de un lobo y el cuerpo de un héroe. Con sabiduría decidió no ejecutarlo. En cambio, mandó a que lo liberasen de sus ataduras y ordenó a sus siervos que lo alimentaran. Así comenzó la domesticación del niño lobo. Tengir adoptó al salvaje en su propia casa real, tratándolo como un pupilo especial. Durante las semanas y meses siguientes, bajo el techo del rey, el joven primarca fue enseñado en las costumbres humanas. Aprendió el idioma fenrisiano, un dialecto rudo del gótico, primero con gruñidos torpes y luego con palabras cada vez más claras. Los escaldos le contaban historias en la noche junto al fuego. Los maestros de armas le mostraban el manejo de las hachas y espadas. Al principio, los hábitos lupinos del muchacho afloraban constantemente. Reía con estridentes gruñidos guturales y aullaba a la luna llena desde la ventana de la torre. Pero con paciencia y tiempo, descubrió dentro de él la chispa de humanidad que compartía con aquellos seres curiosos. Aprendió cuándo reír y cuándo guardar silencio. Comprendió el honor del guerrero y la camaradería en la mesa de un banquete. No por ello abandonó su naturaleza feroz, simplemente la canalizó. Pronto, demostró poseer una aptitud natural inigualable para el combate. Derrotó al campeón personal del rey en su tercera sesión de entrenamiento, desarmándolo limpiamente y entregando respetuosamente las hachas del vencido a los pies de Tengir como una muestra de lealtad. Este gesto sorprendió al rey. El joven tenía la fuerza de un gigante, pero también honor y autocontrol. Tengir lo nombró entonces con un verdadero nombre. Hasta ese momento, ninguno se había atrevido a llamarlo de forma distinta que Muchacho Lobo. El rey proclamó: «Serás Leman Russ, hijo de Fenris». Leman, en la antigua lengua, significaba hijo de los reyes terribles, y Russ era tanto el nombre de la tribu de Tengir como un título que evocaba la fuerza de un lobo supremo. Con ese bautismo, el niño lobo finalmente se convirtió en humano a los ojos de Fenris, aunque siempre conservaría en su interior el alma de la bestia. Las sagas de Fenris cuentan que Leman Russ creció rápido en poder y renombre. En pocos años, sus hazañas llegaron a canciones en todas las hogueras de la Tierra del Hielo. Se decía que podía detener él solo embestidas de ejércitos enteros con sus hachas gemelas sin sufrir siquiera un rasguño, que arrancaba árboles milenarios de raíz con sus manos desnudas y cargaba dos sobre los hombros como si fuesen leños para el fuego, que cazaba enormes mamuts lanudos de Fenris enfrentándolos cuerpo a cuerpo para luego asarlos enteros en festines nocturnos de la corte.
Nadie osaba desafiar su fuerza ni su astucia. Cuando el rey Tenger murió, ya anciano, no hubo disputa alguna sobre quién ocuparía el trono. Leman Russ fue aclamado rey de los Russ y de todo Fenris. Los demás señores de la guerra de las tribus se inclinaron ante él uno tras otro, pues sabían que ningún guerrero vivo podía competir con el rey lobo. Bajo su liderazgo, Fenris conoció una era única de unidad. Russ estableció una tregua sagrada entre hombre y bestia, prohibió cazar a los lobos de Fenris injustificadamente, y muchos lobos gigantes incluso merodeaban libremente por su gran salón, conviviendo con los humanos en extraña armonía. Se rodeó de los mejores guerreros de cada tribu y las doncellas más nobles, creando una corte temible y orgullosa. Las historias de su reinado viajaron más allá de las montañas nevadas, cruzando los mares helados en las bocas de pescadores y mercaderes, hasta que incluso los oídos del emperador de la humanidad en Terra escucharon rumores de aquel hombre legendario que gobernaba un mundo gélido con puño invencible. Por entonces, el emperador llevaba décadas expandiendo el Imperium durante la Gran Cruzada, buscando a sus hijos perdidos en los rincones del cosmos. Al oír las descripciones de este rey lobo de Fenris, comprendió al instante de quién se trataba. Uno de sus primarcas por fin había sido hallado. Sin demora, dispuso expediciones a Fenris. Las imponentes naves del emperador surcaron las estrellas y se posaron en órbita sobre el planeta helado pocos años después de la ascensión de Russ al trono. La llegada de aquellas naves brillantes en el cielo fenrisiano fue tomada al principio como un augurio de los dioses. Russ, astuto, sostuvo sus sospechas. Solo algo tan grandioso como aquello podía tener que ver con su misterioso origen. Un día, durante un gran banquete en el salón del Rey Lobo, un extranjero llegó a la fortaleza real sin anuncio previo. Era un hombre alto, envuelto en una capa sencilla con capucha que ocultaba su rostro. Llevaba runas grabadas en sus ropas que confundían las vistas de los presentes, como una especie de disfraz psíquico para pasar inadvertido. Mas la magia sutil no escapó por completo a las sensibilidades de Fenris. Los lobos de Russ notaron algo inusual. Mostraron los dientes, inquietos. El más viejo y sabio observó en silencio al desconocido, quizás reconociendo instintivamente la mirada de un depredador aún más grande. Russ, sentado en su trono, se percató también de la presencia imponente que acababa de entrar. El extraño caminó por el salón sin titubear, abriéndose paso entre guerreros ebrios y lobos gigantes. Russ no se levantó, ni se inclinó ante él. Orgulloso, esperó a que el visitante hablara primero. Aquel viajero misterioso se detuvo frente al trono y alzó la vista. Russ sintió unos ojos penetrantes bajo la capucha, evaluándolo con serena autoridad. El desconocido entonces pronunció un desafío. Dijo que había oído de las grandes hazañas del Rey Lobo y deseaba probar su valía. Propuso una competencia amistosa, un duelo de habilidades a elección del propio Russ. Si el forastero ganaba, pedía a cambio el honor de sentarse a la diestra del rey en el banquete. Si perdía, se comprometía a servir a Russ como sirviente durante un año entero. La oferta hizo reír a los jarl presentes. ¿Qué clase de loco retaría así al Rey Lobo en su propio salón? Pero Russ, con una chispa de diversión en los ojos, aceptó el desafío. Le gustó el arrojo de aquel hombre envuelto en misterio. Y así, ante la mirada atónita de la corte, Leman Russ y el desconocido acordaron medir sus fuerzas en 3 retos sucesivos conocidos desde entonces como los 3 desafíos. Russ, siendo anfitrión y deseoso de prolongar la fiesta, escogió el primer reto, un concurso de comida. Los asadores trajeron bueyes enteros y jarras rebosantes de carne de mamut. Russ devoró cuanto pusieron enfrente de él con alegría voraz, mientras el extraño comía en silencio pero a buen ritmo. Los guerreros animaban a su rey con gritos, seguros de su victoria, pues la leyenda decía que Russ tenía el apetito de una docena de hombres. En efecto, cuando Russ hubo engullido 3 gigantescos uros completos de comida, el extranjero aún no terminaba su plato. Con risas y aplausos fue declarado vencedor Russ en ese primer asalto. El forastero apenas asintió, limpiándose la boca. Sus ojos brillaban con competitividad.
El segundo reto lo propuso también Ras, entre carcajadas, para calmar la sed tras tanta carne, una competencia de bebida. Trajeron hidromiel fenrisiana en barriles enormes. Ras bebió y bebió, caneca tras caneca, riendo con espuma en la barba, mientras el desconocido se mantenía firme bebiendo cantidades que hubieran matado o puesto en coma etílico a cualquiera de los guerreros presentes. La fiesta entera coreaba y jaleaba. Nunca se había visto algo así. Cuando el viajero misterioso empezaba a beber su sexto barril, Ras ya había terminado con todos los barriles de la sala. Había dejado seca la reserva completa de hidromiel del banquete. No quedaba una gota más que servir. Entre vítores, nuevamente Ras resultó ganador indiscutible del segundo desafío. El extraño colocó su barril vacío a un lado, y esta vez una mueca de frustración cruzó su rostro. Sus ojos destellaron con un enojo apenas contenido. Ras, en cambio, solo soltó una carcajada, enrojecido por el alcohol, y pidió que continuaran con el tercer y último desafío. El aire festivo del salón se congeló un instante cuando el viajero, herido en su orgullo tras las dos derrotas, acusó repentinamente a Ras. Dijo con voz clara que el gran rey lobo no era más que un glotón y un bebedor, incapaz de lograr nada verdaderamente importante salvo vaciar platos y jarras. No es de extrañar que un silencio mortal cayera sobre los asistentes. Las manos se posaron instintivamente en las empuñaduras de las espadas. Ras, con calma, sorprendentemente, se puso de pie sobre la mesa del festín, limpiándose la grasa de las manos. Sus ojos centellaban no de ira sino de emoción contenida. Había sopesado las palabras del extranjero y comprendió que había llegado la hora de la verdad. Desenvainó su gigantesca espada de acero gélido, la ancestral hoja con dientes de kraken que siempre portaba, y señaló al desconocido. Proclamó que el tercer desafío sería combate singular. Leman Russ contra el forastero. Al oír esto, el extraño finalmente dejó caer por completo su disfraz. Con un gesto, se deshizo de las runas de confusión psíquica y su capa se apartó revelando su verdadera estatura. Ante todos, apareció un hombre mucho más alto que cualquier mortal, envuelto en un aura de poder y ataviado con brillante servoarmadura dorada labrada con símbolos imperiales. Muchos en la sala cayeron de rodillas de inmediato, reconociendo, aunque fuera por instinto, la presencia divina. Era el emperador de la humanidad, quien había estado probando a su hijo todo este tiempo. Ras sonrió, sabiendo al fin con quién se enfrentaba, y sin dudarlo un segundo, se lanzó al ataque con un aullido. El duelo fue espectacular. El emperador, ahora sin más disimulo, peleó con elegancia y precisión, sus movimientos casi invisibles como ráfagas de fuego líquido, empuñando una espada energética de hoja reluciente, y cada atajo describía arcos mortales en el aire. Leman Russ combatió con la furia de una tormenta invernal, descargando mandobles brutales con ambas manos a la par que lanzaba puñetazos y patadas usando cada truco aprendido en los hielos para derribar a su presa. Alrededor, los expectantes miraban boquiabiertos. Las antorchas chisporroteaban, reflejándose en la armadura áurea del emperador y en los charcos de hidromiel del piso, mientras la sombra imponente de Ras se proyectaba en los muros, su melena rubia agitándose salvajemente con cada movimiento. Era un dios contra un dios, el padre de la humanidad contra el rey lobo. Pese a toda su ferocidad, Ras se dio cuenta de que aquel extraño lo igualaba sin esfuerzo. Incluso sonreía ligeramente con aprobación ante su valentía. Ambos combatientes parecían disfrutar de la prueba. Finalmente, el emperador decidió terminar el asunto. Con la rapidez del rayo esquivó un golpe amplio de Ras y lo tomó por sorpresa. De un poderoso puñetazo del guantelete de energía impactó el torso del rey lobo, lanzándolo varios metros atrás. Ras cayó pesadamente. La espada se le escapó de las manos y la oscuridad lo envolvió. Había sido derrotado limpiamente. Cuando Leman Russ recobró la conciencia, una hora más tarde, vio al emperador de pie sobre él, ofreciéndose la mano con expresión amable. Ras, adolorido y con la sangre corriendo por su frente, sonrió mostrando los dientes ensangrentados. Sin el menor rencor, hincó la rodilla en la tierra ante el emperador y declaró con voz ronca su lealtad eterna a su verdadero padre y señor.
En medio del salón, ante sus guerreros atónitos, Leman Russ reconoció al emperador de la humanidad como su padre y juró servirle desde ese día hasta el fin de sus días. Tras aquel encuentro épico, el emperador pasó un tiempo breve pero valioso en Fenris, explicando a Russ el gran proyecto de la humanidad. Le habló de la Gran Cruzada, de la miríada de mundos esperando ser liberados y de sus hermanos primarcas desperdigados por la galaxia. Russ, cuyo mundo hasta entonces se reducía a hielo y honor, asimiló todo con asombrosa rapidez. En cuestión de semanas, su padre lo instruyó en los secretos de la tecnología imperial y los viajes espaciales, y Russ demostró ser un alumno tan brillante como feroz. Pronto estuvo listo para comandar ejércitos estelares. Llegó así el momento de presentarle a su verdadera familia marcial. En una ceremonia sobrecogedora, Leman Russ fue llevado ante los guerreros genéticamente creados a partir de su sangre, la Sexta Legión de Marines Espaciales. Estos hombres gigantes de armadura gris, seleccionados y adiestrados durante años, eran los hijos de Russ en espíritu, aún sin haberlo conocido. Al verlo llegar, reconocieron en él al padre que les había faltado. Russ los recorrió con la mirada y sintió un orgullo nuevo nacer en su pecho. He aquí sus soldados, sus leales compañeros para la Gran Cruzada. Y en aquel solemne encuentro, Leman Russ se convirtió en primarca de los lobos espaciales de forma oficial. La Legión 6, conocida hasta entonces quizás por otro nombre, adoptó en adelante el título que correspondía al legado de Fenris. Serían llamados los Lobos Espaciales, los feroces guerreros que lucharían con la ferocidad de los lobos en las estrellas, liderados por su propio Rey Lobo. Equipado con una recién forjada servoarmadura bendecida 3 veces por los tecnosacerdotes y portando una espada legendaria llamada Mjolnir, Leman Russ se lanzó a la guerra junto a sus hijos. La Gran Cruzada vivió entonces capítulos gloriosos con la incorporación de la Sexta Legión. Allí donde la batalla era más cruda, donde los enemigos más temibles se atrincheraban, Russ y sus lobos espaciales aparecían en la vanguardia, anunciados por aullidos que helaban la sangre. Liberaron mundo tras mundo en la oscuridad de la era de los conflictos. Russ combatía al frente, flaqueado muchas veces por sus lobos fenrisianos, cuyas siluetas imponían terror en los enemigos. Cada enemigo que osaba interponerse en el camino del Rey Lobo caía destrozado. Tribus rebeldes, sinos salvajes, demonios olvidados, todos probaron el filo de Mjolnir y los colmillos de sus compañeros lupinos. La reputación de Leman Russ creció entre las filas imperiales. Sus hermanos primarcas lo conocieron y rápidamente lo reconocieron como el emperador en persona lo había destinado, el más feroz y leal de los hijos de Terra, el ejecutor del emperador. Se contaba que Russ desconfiaba profundamente de la hechicería y de los poderes psíquicos no controlados. Para él, la brujería era una especie de cáncer deshonorable que debía extirparse sin contemplaciones. A pesar de ello, sus hermanos lo respetaban, o al menos lo temían. En el campo de batalla, sabiendo que allí donde Russ luchaba, la victoria era solo cuestión de tiempo. Pasaron los años y cientos de sistemas fueron pacificados. Sin embargo, incluso para un primarca, todo ascenso conlleva pruebas dolorosas. En el transcurso de la cruzada, Leman Russ desarrolló una profunda rivalidad con su hermano primarca Magnus el Rojo, líder de la 15ª Legión, los Mil Hijos. Magnus era el opuesto de Russ, en muchos sentidos. Un erudito, amante de la sabiduría mística y poderoso psíquico, mientras Russ era un guerrero pragmático de corazón simple y honesto, y un abierto detractor de las artes arcanas. Pese a las diferencias, ambos servían al emperador y este trató de mantener la paz entre sus hijos. En un concilio celebrado en Nikea, el emperador prohibió, de hecho, el uso de la brujería en las legiones, en gran parte influenciado por las quejas de Russ y otros sobre los peligros de lo arcano. Magnus juró acatar este edicto, pero en secreto continuó sus estudios de la disformidad. Con el tiempo, los destinos de Russ y Magnus se entrelazaron trágicamente. Cuando Horus cayó al caos y comenzó la herejía, Magnus lo supo antes que nadie mediante sus visiones.
El rey carmesí trató de advertir al emperador a través de un poderoso hechizo astral, enviando una comunicación psíquica desde el lejanísimo planeta de Próspero. En su desesperación, Magnus rompió sin querer las barreras psíquicas del Palacio Imperial para hacer llegar su mensaje, sin darse cuenta de que con ello causaría un desastre. Debilitó las defensas de Terra y permitió que los demonios de la disformidad se infiltrasen en el proyecto secreto del emperador, la entrada a la telaraña, arruinando años de trabajo. El emperador, colérico, interpretó el acto de Magnus como una traición deliberada. Creyó, erróneamente, que Magnus había pactado con fuerzas oscuras, ignorando la verdad de la advertencia sobre Horus, y decidió que había que castigar esa arrogancia. Así, ordenó a Leman Russ marchar a Próspero, el planeta hogar de los 1000 hijos, para arrestar a Magnus y traerlo a Terra para rendir cuentas. Russ, fiel y obediente, emprendió la misión de inmediato con toda su legión y aliados. Se unieron a él destacamentos de las Hermanas del Silencio, especialistas en anular poderes psíquicos, y varias compañías de los custodes del emperador, así como regimientos de ejército imperial, todo para asegurar que la poderosa 15ª Legión fuera sometida. Sin embargo, en el camino a Próspero, Horus, ya caído al caos pero aún fingiendo ser real, intervino con perfidia. Se comunicó con Russ en secreto y lo convenció de que Magnus era un traidor absoluto, que no merecía piedad ni juicio y que el emperador supuestamente había cambiado las órdenes. Ya no deseaba que Magnus fuera traído vivo, sino que fuera eliminado sin más. Russ, teniendo antigua enemistad y sospecha hacia Magnus por brujería, se dejó influir por la mentira de Horus. Su corazón se llenó de furia ardiente pensando que Magnus se había vendido al caos. Por lo tanto, al llegar a Próspero, en vez de emitir una oferta de rendición e intentar negociar, el rey lobo desató la tormenta de la guerra total sobre los 1000 hijos. Comenzó la infame quema de Próspero. Las naves de los lobos espaciales y sus aliados bombardearon la superficie. Cápsulas de desembarco y rayos de exterminatus llovieron sobre la capital planetaria. Tisca, la ciudad de la luz, una metrópolis resplandeciente de conocimiento y brujería, en cuestión de solo días fue reducida a pirámides de ruinas envueltas en llamas. Russ desplegó la totalidad de su legión en la superficie, con más sed de venganza que nunca. Los 1000 hijos, tomados por sorpresa y liderados por un Magnus desesperado, opusieron resistencia con todas sus artes arcanas, librando duelos psíquicos que convirtieron el aire en fuego y las estatuas en polvo. Pero estaban condenados ante la furia metódica de toda la sexta legión, apoyada por las Hermanas del Silencio que bloqueaban sus hechizos y la élite de los custodes. Los 1000 hijos no pudieron prevalecer. Los lobos espaciales combatieron con un salvajismo calculado, aniquilando a cada hechicero que levantaba la mano. Miles de años de conocimiento en Próspero ardieron esa noche junto a bibliotecas y torres. Russ, ajeno a la tragedia cultural, solo veía a un hermano a quien castigar y a una legión que había roto la fe. Finalmente, entre las ruinas humeantes, se hallaron cara a cara el rey lobo Leman Russ y el rey carmesí Magnus el Rojo. La batalla final de Próspero los reunió en un duelo titánico. Magnus, herido por la traición y la pérdida de su hogar, se llenó del poder de la disformidad. Su único ojo brillaba con magia pura mientras crecía en tamaño y fuerza canalizando energías del cambio y la ruina. Russ, por su parte, apretó los dientes con asco hacia esas artes profanas y cargó con todo su odio justiciero. El aire chisporroteaba alrededor. Con cada embate de Russ, Magnus respondía con estallidos de fuego warp. Los dos primarcas rugían, uno con cólera mundana y otro con dolor cósmico. En medio del fragor, Magnus logró atravesar las defensas de Russ y clavarle su espada maldita en el costado, perforando uno de los corazones gemelos del lobo. Russ contuvo un alarido de agonía. Cualquier otro habría caído muerto al instante, pero su fisiología sobrehumana lo sostuvo. Viendo su propia sangre brotar y sintiendo la helada de la brujería corrupta en sus venas, Leman Russ estalló en una furia berserker.
Con un movimiento inesperadamente rápido, soltó su espada y se lanzó directamente sobre Magnus. Lo aferró por la cabeza con ambas manos, la enorme garra metálica cubriendo el cráneo cobrizo del hechicero, y, con un bramido de fuerza sobrehumana, alzó a Magnus por encima de sus hombros y lo partió sobre su rodilla, quebrando la columna vertebral del rey carmesí con un estruendo seco. Magnus gritó de dolor. Su cuerpo destelló como un sol moribundo. La batalla había llegado a su clímax. Ras arrojó a su hermano maltrecho al suelo y levantó su espada, listo para asestar el golpe final que acabaría con Magnus para siempre. Pero el destino intervino una vez más. Un círculo de los hechiceros sobrevivientes de los 1000 hijos, en un último acto desesperado, invocó un portal disforme con la ayuda del dios del cambio Tzeentch. Justo cuando Ras iba a bajar su espada sobre el cuello de Magnus, una ráfaga de energía multicolor envolvió al primarca caído y a sus astartes cercanos. En un pestañeo, Magnus y los 1000 hijos desaparecieron del campo de batalla, teleportados lejos de Próspero. Ras rugió de frustración. La presa se había escapado en el último segundo. Aquello no era una victoria completa, pero al menos Próspero yacía destruido y la legión enemiga dispersa. Magnus y los suyos reaparecieron en un lugar más allá de la realidad, en el planeta de los hechiceros, reino de Tzeentch, donde Magnus maldijo el nombre del emperador y de Ras, jurando vengarse algún día de la injusticia cometida contra su mundo. La enemistad entre los lobos espaciales y los 1000 hijos quedó sellada en sangre y fuego, destinada a arder durante milenios. Leman Russ, por su parte, se marchó de Próspero con el alma pesada. Había cumplido las órdenes, o eso creía, pero a un costo tremendo. Sus lobos espaciales habían vencido, sí, pero quedaron maltrechos y reducidos en número tras la feroz campaña. Además, para cuando la herejía de Horus alcanzó su cenit con el asedio a Terra, la sexta legión estaba demasiado lejos y debilitada para llegar a tiempo. Por tanto, los lobos espaciales no participaron en la batalla final de Terra. Lucharon en escaramuzas periféricas, mantuvieron ocupados a más traidores en otros frentes, pero no estuvieron presentes cuando el emperador enfrentó a Horus en el Vengeful Spirit. Ras siempre lamentó no haber estado allí en el momento crítico, aunque quizás fue una bendición, ya que de haber estado en Terra podría haber perdido la vida también en el palacio. Sea como fuera, tras la caída de Horus y la victoria pírrica del Imperium, Ras regresó a Terra para reunirse con sus hermanos supervivientes. Encontró a un imperio hecho jirones, el emperador recluido moribundo en el trono dorado y su futuro incierto. Después de la herejía, llegó la época de reconstrucción y cambios. Roboute Guilliman propuso la segunda fundación, dividiendo las legiones astartes en capítulos más pequeños para prevenir futuras rebeliones a gran escala. Muchos primarcas leales aceptaron de mala gana la idea, partiéndose ellos mismos en sus legiones para crear nuevos capítulos sucesores. Leman Russ, en cambio, se negó rotundamente a dividir a la sexta legión. Para él, los lobos espaciales eran una hermandad indivisible, unida por lazos de manada, y desgajarla en grupos separados era tan impensable como romper a una familia. Russ argumentó con fiereza en los concilios y al final logró conservar la esencia de su legión intacta mediante ciertos tecnicismos. Oficialmente, los lobos espaciales se reorganizaron en 13 grandes compañías, cada una supuestamente equivalente a un capítulo de 1000 hombres, lideradas por sus respectivos señores lobo, pero en la práctica todas respondían a un único gran lobo y mantenían lazos tan estrechos que funcionaban como un solo ente. Así, Russ se salió con la suya. Los lobos espaciales siguieron siendo un capítulo único, mucho mayor en número que lo estipulado por el Codex Astartes, y conservaron su cultura singular sin diluirse. Guilliman objetó, pero estaba demasiado ocupado con la administración general del Imperium para forzar el asunto. Fenris y sus hijos permanecieron prácticamente igual que antes, orgullosos y algo aislados, pero leales como siempre. Con el Imperium estabilizándose, pasó el tiempo y uno a uno los primarcas fueron desapareciendo, algunos muertos, otros extraviados en sus propias búsquedas. Leman Russ permaneció un tiempo liderando a los lobos espaciales en nuevas campañas para cazar renegados, vengar agravios y proteger las fronteras del Imperium.
pero a medida que corrían las décadas se volvió más y más introspectivo. Los relatos cuentan que años después de la herejía, en una fecha correspondiente a la fiesta de la ascensión del emperador, el aniversario en el que se conmemora la victoria sobre Horus y el sacrificio del emperador, Leman Russ organizó un gran banquete en el gran salón de la fortaleza de El Colmillo en Fenris. Todos los miembros del capítulo y sus señores lobo se reunieron, bebiendo y narrando historias de batallas pasadas, recordando a camaradas caídos. Russ, en el trono de piedra tallada con cabezas de lobo, estaba más silencioso que de costumbre esa noche. En medio de la celebración, una extraña quietud cayó sobre él. Sus ojos grises se perdieron en un punto invisible y alzó una mano pidiendo silencio total. Los astartes callaron al instante. Russ quedó rígido, con la mirada vidriosa, como si contemplara algo más allá de los muros, más allá del tiempo. Algunos dicen que tuvo una visión apocalíptica en ese momento, un llamado del destino o tal vez el propio emperador desde el trono. De pronto se levantó de un salto, derribando su copa. Con voz grave que resonó en el salón, Leman Russ anunció que debían perdonarlo, pues había llegado la hora de partir. Sus hombres se miraron, confusos. Russ descendió los escalones del estrado y reunió a sus más cercanos, su escolta de élite, la Guardia del Lobo, y sus hermanos de batalla más queridos. Les dio instrucciones finales en voz baja, órdenes y secretos que Bjorn Garr Implacable, el más joven de sus capitanes, escuchó atento mientras los demás asentían con ojos sombríos. Entonces, sin más ceremonia, Leman Russ salió del gran salón, con su armadura puesta y sus armas al cinto, seguido por su guardia personal. Bjorn Garr Implacable, sorprendido por no haber sido llamado, preguntó si debía acompañarlo. Russ negó con una leve sonrisa y posó una mano en su hombro. Le dijo que se quedara y cuidara del capítulo en su ausencia. Bjorn intentó protestar, pero Russ ya había dado media vuelta y avanzaba bajo el cielo nocturno de Fenris. Afuera, una nave de transporte ligero aguardaba. Leman Russ partió hacia las estrellas esa noche junto a los guerreros elegidos y nunca más se le volvió a ver desde entonces. La noticia de su partida dejó a los lobos espaciales sumidos en perplejidad y tristeza. Al día siguiente esperaron su retorno y el siguiente, pero Russ no regresó. Los años pasaron y la desaparición de Russ se convirtió en leyenda entre su pueblo. ¿Qué buscaba Leman Russ? Numerosas teorías nacieron. Algunos sabios de Fenris susurraban que su rey había ido a internarse en el Ojo del Terror, decidido a encontrar un mítico árbol de la vida cuyo fruto, según los mitos, podría curar al emperador y devolverle la vida plena. Otros decían que partió hacia la disformidad para cazar a los demonios que escaparon del castigo durante la herejía, llevando la guerra al mismo infierno si era necesario. Los sacerdotes rúnicos hablaban de una antigua profecía fenrisiana, el Templo del Lobo, una profecía del final de los días en que Russ regresaría para luchar en el Ragnarok del Imperium, y de hecho se cuenta que Leman Russ, antes de desaparecer, prometió que volvería en la hora más oscura de la humanidad, cuando el destino del emperador pendiera de un hilo en el apocalipsis final. Sea cual fuera la verdad, los lobos espaciales honraron su memoria con lealtad. Cada año, en la fecha de la fiesta de Ascensión, se celebraba un gran festín en el mismo salón donde lo vieron por última vez. Allí, dejaban un asiento vacío y una jarra llena de hidromiel a la derecha del trono, esperando que su primarca regresara para ocupar su lugar en la mesa. Durante 7 años enteros tras su partida, los lobos aguardaron pacientemente su retorno, escudriñando el cielo en busca de señales. No perdían la esperanza, pero tras un tiempo debieron aceptar la realidad. Russ no volvía y quizás no volvería en muchas generaciones. Así que, tras esos 7 años, Bjorn Garr Implacable, quien para entonces se había convertido en un Venerable Dreadnought, el más anciano de todos, asumió finalmente el mando como gran lobo del capítulo. Bjorn organizó la Gran Cacería, una expedición masiva de búsqueda a través de la galaxia con la intención de hallar alguna pista del paradero de su primarca perdido. Las grandes compañías se dispersaron por los sistemas cercanos, peinaron mundos, enfrentaron peligros arcanos, pero regresaron sin hallarlo. Leman Russ se había ido envuelto en el misterio
y así había fundado la última gran saga fenrisiana, la del Rey Lobo Durmiente que un día volvería cuando más lo necesiten sus hijos. Desde entonces, Leman Russ vive en el recuerdo y en las tradiciones de los lobos espaciales. En cada gran cacería subsecuente, pues más de una se han hecho a lo largo de los milenios, renace la ilusión de encontrarlo. A lo largo de 10.000 años, ningún otro primarca leal, salvo Guilliman y Lion, han regresado para guiar a sus hijos, pero en Fenris, cada invierno los ancianos cuentan alrededor del fuego cómo Russ beberá nuevamente de su cuerno junto a ellos al final de los tiempos. Los jóvenes astartes aprenden que llevan la sangre del gran lobo en sus venas y que deben ser dignos de ella. La lealtad obstinada de Russ al emperador se ha transmitido intacta. Los lobos espaciales se consideran los colmillos del emperador, sus cazadores implacables. Su código de honor, no exento de rudeza, está impregnado del espíritu de su primarca. Feroz en la batalla, jovial en la fraternidad, orgulloso hasta la terquedad, pero siempre dispuesto a sacrificarse por su señor y su manada. He sido Yuru transmitiendo desde el búnker y encontrarán en la descripción todas las fuentes utilizadas para esta narración. Voy a dejarlos a continuación con un par de primarcas que tal vez puedan interesarles. Particularmente Guilliman y Lion, que tiene una rivalidad amistosa con Russ que no he mencionado en este video, pero podrán verlo en el de Lionel Johnson. Y si son fans de Leman Russ, déjenmelo dicho en los comentarios, o si son fans de algún otro primarca que aún no he tocado o que tal vez sí he tocado, también déjenmelo dicho, me interesa saber qué primarca es el favorito de mi audiencia. De momento, mis queridos hermanos, espero que terminen muy bien el día, paso a retirarme, Hard Dark and Gore, y nos veremos la próxima.